Muy bien. Les agradezco al grupo del Fernández, especialmente a Daniel Lewy, que es amigo mío, y hemos estudiado juntos, poder estar aquí con ustedes. Después de las importantes y muy descriptivas exposiciones anteriores, yo voy a tratar solamente de complementar datos que no han sido expuestos en las exposiciones anteriores y, por otro lado, focalizarme específicamente en lo posible al tratamiento de estas entidades. Como bien dijo el doctor Marcelo Corti, todos los años le complicamos la vida con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, pero por suerte, y hace muy poco tiempo, hemos podido, en la epidemiología, yo me voy a circunscribir directamente al 2011 porque todo lo demás ya fue expuesto, saber dónde fue incluido y por qué fue incluido el linfoma como enfermedad marcadora de SIDA, y saber que desde el 2010 han sido incluidas en la clasificación de la OMS entidades que específicamente se producen en linfomas con HIV y no en la población general. O sea, que aplicaríamos exactamente toda la clasificación, pero yo solamente les voy a contar aquellos linfomas que específicamente encontramos en esta patología. En cuanto al comportamiento del linfoma, que bien ya lo dijo todo el doctor Corti, nosotros tenemos que pensar que todo se circunscribe a que la especificidad del virus, como los virus coinfectantes en su interactuar con el sistema inmunológico del huésped, y tener en cuenta que en esto coincidimos porque puede que en las estadísticas de los expositores anteriores algunas cifras no sean exactamente iguales, pero sí sabemos que el 70 al 90% de los linfomas son altamente agresivos, que se presentan en estadios avanzados al diagnóstico y que las intenciones terapéuticas nuestras hoy por hoy no suelen ser siempre curativas, aunque así lo queramos hacer. Y que recalco últimamente todo lo que han dicho las exposiciones en estas jornadas, de que no hay ninguna duda de que tenemos que trabajar en equipo, porque especialmente con los infectólogos y con todos los especialistas de todas las áreas, requerimos estar como con los pacientes hemofílicos, que nos ayuden todos para poder hacer algo. Entonces, lo otro, tengan muy en cuenta que no existe consenso internacional sobre el mejor esquema terapéutico, aunque hagamos la lectura de toda la literatura internacional. Entonces, el tratamiento. Eso de la patogénesis fue ampliamente, lo repaso, que la interacción retroviral con el sistema inmune, entonces se integra directamente al ADN e invade el sistema y deteriora los CD4, y como consecuencia final conduce a la destrucción de la célula huésped. Bueno, voy a ir pasando las que no tengan. Repaso, entonces, los linfomas más frecuentes y menos frecuentes en esta población, porque los demás han sido descritos ampliamente por el doctor Corti. El más frecuente es el linfoma de grandes células, de variante inmunoblástica. ¿Qué quiere decir? Está relacionado, como bien ustedes ya lo escucharon, con la infección del Epstein-Barr. Y en general tiene CD4 menor de 50,
son síntomas B en un 80% de los casos, y el diagnóstico diferencial debe hacerse con el compromiso del sistema nervioso central por toxoplasmosis, que si nosotros tenemos en cuenta en todas las especialidades, porque hemos tenido la desgracia de que coexistieran, que lesiones del cuerpo calloso con una zona periventricular y que tenga una masa tumoral mayor de 4 centímetros son secundarias al linfoma y que ambos producen efecto de masa. Si bien la aproximación diagnóstica del ADN del Epstein-Barr o el CD24 soluble que se realiza no en la Argentina de rutina, tenemos que tener en cuenta que esto retrasa el diagnóstico de los linfomas, puesto que no lo disponemos todos y que tarda mucho los resultados, por lo cual el gold estándar es la histología a través de la biopsia heteroatáxica. En el otro extremo de la frecuencia encontramos el linfoma primario de las efusiones, al cual el doctor Corti ya hizo referencia. Entonces tenemos que es el menos frecuente, que ocurre específicamente asociado al HIV y afecta 1 a 4% de los casos, para la estadística del doctor el 3%, de linfomas asociados y que se presenta hasta el momento con predominio masculino y requiere de la coinfección con el herpes 8. Entonces se vio que es el único caso de la literatura, por lo menos en los registros que hemos recorrido, de coinfección de 2 virus oncogénicos con el Epstein-Barr. Y también hay trabajos de investigación muy interesantes, especialmente americanos, donde se dieron cuenta que cuando el tumor pierde el genoma del Epstein, se elimina la masa tumoral espontáneamente, o sea que es dependiente. Estos tumores expresan el CD38 en su superficie y se limita, pero no se limita tanto, como dijo el doctor, puede aparecer en otros sitios, pero predominancia en cavidades. Tiene un origen en las células B intermedias entre el inmunoblasto y las plasmáticas. Tomas serosas, pericardio, peritoneo, espacio articular, meninges, y en ningún caso se detecta la masa tumoral, que es lo que los diferencia de los otros tumores. Tiene un pronóstico malo, sobrevida de 3 meses sin tratamiento y 6 meses con la quimioterapia, aunque esta estadística ha mejorado con el HART. El plasmoblástico, que es el otro subtipo que está puesto, que pertenece a un subtipo del linfoma de grandes células, no-Hodgkin B, o sea, tiene su morfología intermedia entre el inmunoblasto, una célula muy inmadura, y la célula plasmática, que sería el plasmoblástico. Por lo tanto, lo reconocemos por el rearreglo de la cadena de la inmunoglobulina, puesto que, a diferencia de todos los tumores, no expresa el CD45 y tampoco el CD20, que es el común para todas estas entidades, y expresa marcador plasmocitario y el 38C. Y está asociado, que en esto coincidimos con el doctor Corti, en un 60% para estas estadísticas. Frecuente masa en mandíbula y en otras cavidades, de tal manera que fue descrito. Y aquí vamos a hacer los mismos factores pronósticos que el doctor Corti enunció, los tenemos con la diferencia que nosotros tenemos muchos trabajos donde se toman los niveles de linfocitos por debajo de 100, tener edad mayor de 35 años, historia de drogas endovenosas aún sigue un elemento de más pronóstico. En cuanto a los niveles de LDH que habló extensamente el doctor Corti, tenemos que saber que estas poblaciones suelen tener ascenso de la LDH sin tener
linfoma porque tienen muchas carencias como son de B12 y folatos. Entonces, nosotros tenemos niveles de LDH elevados, pero estos son muy elevados como el promedio que él indicó. Tener estadio 3 y 4 y el grupo favorable sería 0 a un factor adverso, cosa que es casi imposible, donde nosotros tenemos una sobrevida media que va hasta los 2 años y 8 meses o 144 semanas. Y un grupo desfavorable que tiene 3 o más factores de los que dijimos como adversos, hasta 144 semanas llega a 0 pacientes. Entonces, todo esto lo correlacionamos con la carga viral en el momento del diagnóstico, saber que la carga viral y el CD4 aumentan y disminuyen según la toxicidad de todos los medicamentos que nosotros les ofrecemos. Entonces, la prevalencia de los genes de multiresistencia a drogas, tanto infectológicas como la sumatoria de las drogas oncológicas, hacen que estos pacientes sean una población diferenciada. Ya el doctor habló de la estadificación. Nosotros en realidad, la estadificación, si bien para lo común utilizamos para los oncólogos que están acá el IPI o índice internacional, no en todo el mundo y no en todo momento para los pacientes con HIV podemos aplicarlos en forma continua, o sea que no está ampliamente aplicado textualmente. Sí sabemos que además correlacionamos que la edad sea mayor de 60 años, viendo las escalas de población que mostró el doctor Pérez, que cada vez son más, el estadio 3-4, LDH elevada, sitios extranodales o mayor de 2 sitios, y luego les instalamos el score conocido por ustedes de Ann Arbol, que es utilizado conjuntamente con el IPI. Entonces, si vamos a los protocolos de quimioterapia, tenemos con infusión continua, que se los voy a pasar a vuelo de pájaro por razones de tiempo. O sea, estos tienen la dificultad de que los tenemos que internar sí o sí. Entonces, no siempre tenemos camas para todos estos pacientes, pero hoy en día el que se está casi imponiendo hasta el 2012 es el primero, que es con etopósido, prednisona, vincristina, ciclofosfamida, doxorubicina en dosis ajustadas. Ahora le cuento cuál es la problemática de los protocolos de alta performance para estos pacientes, que aquí todavía, y hasta hace poco, y hasta el momento, hay mucha discordancia en cuanto a si en estos protocolos tóxicos tenemos o no que suspender el tratamiento HART o antirretroviral. Digamos que todos los que estudiaron el tema, que después les paso también a vuelo de pájaro, lo concluyeron que depende, por eso van a encontrar literatura muy contradictoria, que depende de cada uno de nosotros, de evaluar la condición tóxica, riesgo-beneficio, y en algunos protocolos como el DAEPOCH lo tendríamos que tener 4 días suspendidas, igual que en algunos otros protocolos que les voy a mostrar ahora. Entonces, el dosis ajustada se refiere al NADIR, tanto de los neutrófilos al CD4, al CD8, no voy a entrar en detalles de cada uno de los protocolos, pero nosotros le ajustaríamos las dosis por los recuentos de CD4 y le aumentaríamos o le disminuiríamos los medicamentos según este protocolo, como en el caso de la ciclofosfamida. En cuanto al filgastrin, cosa que no sucede con los pacientes no inmunoincompetentes o normales, ya lo tenemos que instalar directamente al
sexto día en lo posible o cuando termina el protocolo, puesto que la mortalidad está demostrada que va a aumentar debido a la no prevención de la neutrofilia. Seguimos. Estas eran las características de la población analizada, que era una población importante, por lo cual se repiten las estadísticas que mostró el doctor Corti en cuanto a la frecuencia. Fíjense los difusos de grandes células, 31, Burkitt 7, o sea, eso ya lo pudieron evaluar al pasar. Entonces, estas son curvas de sobrevida donde en realidad se demuestra lo mismo que él declara, que los trabajos de Little siguen hasta el 2011 y 2012. Él lo que en este momento está discutiendo en realidad es si le tendríamos o no que dejar la dosis, y que sí, la carga viral y el CD4 han influenciado sobre la sobrevida global a largo plazo, pero todavía no están las conclusiones de 2011 para decirles a ustedes que en calidad de vida y en sobrevida ha habido importantes mejoras, pero no los podemos comparar, como dijo el doctor Corti, a la población general, puesto que aún pacientes en remisión completa están demostrando que recaen con más frecuencia que los que no están expuestos a la infección. Bueno, todos estos son, digamos, la novedad sería, si nosotros los oncólogos le pondríamos o no rituximab a los pacientes. De hecho, están protocolos muy avanzados sobre el uso de rituximab en cualquiera de los protocolos. Trátese del EPOCH o trátese del CHOP o trátese del ICE. Lo interesante es que las curvas de sobrevida están siendo mejores y el sostenimiento de la vida, pero lamentablemente les tengo que decir que para poner anticuerpos monoclonales tenemos que evaluar seriamente la condición inmune del paciente y tenemos que saber que como los anticuerpos monoclonales actuales, tienen efecto residual a 6 meses. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en qué paciente y qué condición inmune le vamos a beneficiar. Si la literatura internacional está apostando al 2012 diciendo que sería casi igualitario a los no inmunocomprometidos. Esto lo voy a saltear. Entonces, acá tenemos toda la marcha de los protocolos con y sin, con carga viral, con estado inmunológico mejor o peor. Y entonces, esto lo salteo. Les puse los trabajos de los que más han trabajado en quimio y de los que siguen trabajando. Otra, de 2011, utilizan la doxorubicina liposomal. ¿Qué pasa? También con rituximab, postulado sería el boom para los americanos, pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos aún acceso a la liposomal en los bancos de droga como para decirle resultados. Entonces, tratamiento de primera línea, según los trabajos internacionales, si bien no hay un trabajo electivo, nosotros postularíamos que los resultados que estamos teniendo serían con el DAEPOCH. Pero ¿qué pasa? En este momento el grupo francés, como el grupo alemán, como el grupo americano, están haciendo trabajos de R-CHOP y R-DAEPOCH. Todavía no están disponibles los resultados porque tendríamos que ver realmente. Tenemos uno muy tóxico y otro menos tóxico y también
quedan muy seleccionados los pacientes porque no todos son candidatos a anticuerpos monoclonales. ¿Qué pasó? Ahí está, Burkitt. Linfoma de Burkitt, que era el otro. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que el linfoma de Burkitt es el de peor pronóstico para todos nosotros con y sin HIV. Tenemos muy mala experiencia, a pesar de que su incidencia es baja, la sobrevida, independientemente de la carga viral, el CD4 no tiene gran perspectiva. Actualmente hemos comenzado a utilizar este protocolo, que es un protocolo muy pesado, que combina el metotrexato, puesto que el sistema nervioso central llegaría más rápidamente, pero ¿qué pasa? Es un protocolo muy tóxico y selectivo. Usa altas dosis de ciclofosfamida, dosis medianas utilizadas normalmente, de doxo, vincristina, a lo que le estaríamos agregando el metotrexato y la citarabina que utilizamos para agudos. Pero nuestra experiencia es que por ahora no tenemos estadísticas de la cantidad que han sido ingresados en este protocolo. Nosotros tuvimos 2 pacientes y en uno tuvimos malos resultados porque son en realidad muy agresivos. Voy a saltear todo esto. Entonces, en el trasplante, lo mismo les voy a decir. Contamos con mucha literatura, muchos centros, pocos pacientes. Sabemos que muy pocos pacientes con HIV llegan al trasplante porque no son seleccionables, ya sea por la parte inmune, porque no lograron la remisión completa y porque no son candidatos. Entonces sabemos que en las estadísticas globales y en el banco de datos de los trasplantes, medianamente tienen una mortalidad del 50% que a veces se encuentra aún incrementado. La sobrevida post-AMO, ahí lo tenemos. Nosotros tenemos uno que ha sobrevivido 5 años, pero sabemos que estos pacientes también recaen. Unas pocas palabras sobre el Hodgkin, que no es enfermedad marcadora, pero que es frecuente. Entonces, ya sabemos lo que dijo el doctor Corti, tiene síntomas B, estadio avanzado, infiltración de la médula en el 40 o 50%, compromiso extranodal, Epstein-Barr positivo en un alto porcentaje. Las histologías son diferentes a la población global, celular mixta y depresión linfocitaria. Entonces, el protocolo que estamos usando nosotros en la Argentina hoy por hoy, tenemos el ABVD y lo tenemos también como primera línea en los pacientes no inmunodeprimidos. El grupo de Espina, Italia, Estados Unidos, Francia, están con un protocolo Stanford, pero no han dejado las estadísticas de los 20 últimos años de decir que continúa siendo una línea menos tóxica, económica y fácilmente de implementar. Entonces después tenemos para los recaídos o refractarios distintas líneas de tratamiento. En los resultados, sigo con esto. Esto es lo que tiene importancia acá y en el mundo entero, que todos le hagamos absolutamente a todos los pacientes, oncólogos, infectólogos, el filgastrin siempre a 5 unidades hasta la recuperación de los neutrófilos. ¿A qué le llamamos recuperación? 1000. Saber que el filgastrin para las citopenias inmunes o citopenias secundarias o citopenias por el HIV, sabemos que el 30% de estos pacientes los estamos tratando con citopenias previas a la quimioterapia
Por lo tanto, se ha visto que no solamente tiene una actividad, digamos, de factor de crecimiento, sino que permite que estos pacientes lleguen al tratamiento. La prevención que ya dio el doctor Corti, toda junta, la tenemos que hacer porque en toda la literatura los infectólogos tienen que ponerle todo para que nosotros podamos seguirlos tratando. Las intratecales, en algunos protocolos se hacen triples. En Estados Unidos le hacen una única dosis de 12 miligramos de metotrexate. Hoy están usando algunas drogas liposomales que parecieran tener menos irritación sobre el sistema nervioso central y, por lo tanto, en todos estamos haciendo profilaxis en los grandes células porque la literatura internacional reporta que aún aquellos que no hayan tenido compromiso primario del sistema nervioso central van a recaer después del tratamiento en el sistema nervioso central en un 30% de las recaídas. Conclusión. Entonces, la incidencia de linfomas no Hodgkin asociadas, como bien dijo el doctor, cayó. 86, dependiendo de las estadísticas que tomamos, por 10.000 a 42,9 en la era post-HAR. Y el sistema nervioso, que él habló de una incidencia superior a 3.400, nosotros tenemos que en los trabajos de 27.8 bajó a 9.7 sobre 10.000, estos son los trabajos de Besson. Y la combinación de HAR y quimioterapia permitió la administración de protocolos agresivos en pacientes con linfomas relacionados a HIV, que el trasplante debe ser considerado en pacientes recaídos, refractarios y que reúnan la condición inmunológica y oncológica para poder ser candidatos, y que las estrategias terapéuticas instituidas en la era HAR permiten alcanzar aumento de la sobrevida total, pero no, si bien Espina y otros autores están discutiendo si hemos logrado cambiar la sobrevida a largo plazo, si bien hemos cambiado la calidad de vida y hemos logrado que estos pacientes, algunos de ellos, se comporten como los que no tienen HIV. Entonces, finalmente, les puse este cuadrito pequeño que dice: hasta la fecha no existe esquema de elección. Los ensayos comparativos y números reducidos de los pacientes. Las evidencias apoyan el tratamiento agresivo con intención curativa. La profilaxis antiviral, antibacteriana y antimicótica y el diagnóstico precoz, como bien enunciaron, y el tratamiento dirigido a potenciales infecciones bacterianas, evitando la mortalidad intratratamiento no atribuible específicamente al tumor, sino al conjunto de eventos inmunológicos. Bueno, muchas gracias. Si quieren preguntarme algo. ¿Preguntas? Sí, doctor Lewis. Una sola pregunta. En ese tratamiento de linfoma de Burkitt donde utilizan metotrexato a 1.200 miligramos... Sí, doctor. Y 2.000, y para... Le cuento, para las leucemias agudas utilizamos hasta 3.000. Que le dan con todo. Sí. Entonces, no tan calvo que se vean los sesos, decía un profesor. Sí. ¿No? Porque el metotrexato podrá, en alta dosis, a lo mejor mejorarlo un tiempo, pero lo va a matar. Entonces, ¿por qué no lo bajan a la mitad de esa dosis, a 600 miligramos por cuadrado? Lo hemos hecho, doctor, y por eso le digo que estas dosis serían las estándares de los protocolos para no inmunodeprimidos y las ajustamos al estado inmune, pero sí sabemos que al sistema nervioso central no lo mueve nadie que no sea el metotrexato.
porque no llegan los otros medicamentos y estos en el día a día, los Burkitt, crecen aún con la quimio puesta y se caen de la cama los tumores. ¿Qué quiere que le diga? O sea, nosotros hemos logrado remitir con protocolos de baja, pero evidentemente no logran la remisión. Pero está correcto lo que usted dice, que nosotros lo ponemos en base al performance status del paciente y la calidad inmune, los virus coinfectantes, las citopenias previas, sin ninguna duda. Porque si no, no, por favor. La preguntita práctica. En general vemos que la presentación difiere del paciente inmunocomprometido de lo que solemos ver habitualmente en otro tipo de pacientes. Y como se ha descrito, es presentación extranodal, visceral. Sí. ¿Cuál es el valor práctico de la médula ósea en este caso, investigar de la función de médula ósea? 100% práctico, porque para poder estadificar cualquier patología hematológica, sea inmune o no inmune, con HIV, sin HIV, como bien dijo el doctor, primarios, fiebre que no tenía nada el paciente, 30% van a tener, y hasta el 50% de los linfomas Hodgkin a su presentación, de acuerdo a cada tipo de poblaciones, porque si usted le lee las poblaciones americanas es 1%, y en África, que está subdiagnosticado, realmente ellos hacen que bajaron el número, pero en realidad tenemos tipos de poblaciones, como dijo primero el doctor Pérez, y situaciones especiales en cada área de incidencia, pero se la tenemos que hacer al 100% de los pacientes para demostrar que la tienen infiltrada el 30%. ¿Por qué tiene importancia? No solamente porque ya está actuando como un factor de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena producción, sin ninguna duda que al tener la médula infiltrada estamos ante un paciente que tiene una perspectiva muy pobre, porque le tenemos que suplementar absolutamente todo, desde los hemoderivados hasta los factores de crecimiento, y no tenemos quien nos produzca absolutamente nada, y eso le marca un factor pronóstico determinante de remisión y de calidad de vida.